Hola, buenas. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre programación, ¿vale? Va a ser simplemente una iniciación, una introducción a lo que significa programar, qué son los programas, qué son los scripts, qué son los algoritmos eh, y qué entendemos como lenguajes de programación, ¿vale? Concretamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver qué es la programación, qué son las variables que son importantísimas, qué son los algoritmos o también conocidos como diagramas de flujo. Y dentro de estos algoritmos, de estos diagramas, veremos unos muy importantes que son los bucles. Cuando ya tengamos esto claro, veremos qué son los lenguajes de programación y la distinción que haya entre ellos. Y finalmente, pues veremos a modo de ejemplo cómo es el programa, cómo es un script de una posada de un videojuego, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ello. Escribir programas o programar es una actividad muy creativa y gratificante. Puedes escribir programas por muchas razones, que pueden ir desde mantenerte activo resolviendo un problema de análisis de datos o hacerlo por pura diversión ayudando a otros a resolver un enigma. La programación es un proceso que se utiliza para idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto. Este proyecto puede ser simplemente generar un programa. Programar no involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y el diseño de la aplicación, pero sí el diseño del código, aunque sí suelen estar fusionadas en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. Es decir, es tan importante pensar y saber lo que vas a hacer que cómo lo vas a hacer. Por eso, muchas veces es casi más importante la idea que luego la propia puesta en práctica. Vamos a ver ese esquema. Lo primero que tenemos que tener claro es la idea de lo que queremos hacer. Y el lenguaje de las ideas, para poder interpretarlas, se llaman algoritmos. Lo vamos a ver en un ratito. Cuando ya tenemos un algoritmo y la idea clara, lo que hacemos es pasarla a una aplicación, a un ordenador en este caso, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos interpretando y conociendo los lenguajes de programación. Cuando el programa propiamente dicho, o ya lo veréis que luego se llama intérprete, el intérprete ya ha generado un programa, el usuario interactúa con él a través de un soporte, que generalmente va a ser un ordenador, aunque también puede ser un teléfono, una consola, etc. Podemos definir, en esencia, un programa como una secuencia de declaraciones o sentencias que han sido diseñadas para hacer algo. Y dentro de este programa hay que tener muy claro qué son las variables. Una variable es un espacio en el sistema de almacenaje y un nombre simbólico. Son dos cosas a la vez. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre nombre y contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. Es decir, y lo vamos a ver muy claro con ejemplos, la variable edad puede ser igual a 26, en mi caso, ¿vale? Ahora mismo que estoy haciendo este vídeo. O, por ejemplo, en la variable color de camiseta, no lo estáis viendo, pero ahora mismo, en mi caso, es amarillo. ¿Vale? ¿Qué tipos de variables tenemos? Bueno, generalmente vamos a dividirlas en dos, aunque se pueden hacer divisiones más concretas. Tenemos las de tipo texto, que puede ser string, que haya abreviado como str, y son directamente textos, por ejemplo, amarillo, lo que he dicho antes. O pueden ser variables booleanas, ¿vale? De la lógica booleana, que básicamente es que la variable en sí contenga un valor que sea true, verdadero, o un valor que sea false, falso. ¿Vale? Vamos a entenderlo así. Exactamente no serían variables de texto, pero bueno, vamos a entender así. Que una variable de un interruptor, por ejemplo, variable interruptor puede ser activada o desactivada. Entonces, puede ser true o false. ¿Vale? Y las de tipo número. En tipo número vamos a hacer dos distinciones principalmente. Integer, que son int, ¿vale? Básicamente abreviado int, números enteros, y float. Los float son números más grandes que ocupan mucha más memoria y son los números reales. ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué hay que utilizar a veces integer y float en otros casos? Bueno, como he dicho, float ocupa mucho espacio de memoria en el programa y a veces para 4 o 5 cositas que vamos a hacer es mejor utilizar valores o variables integer, variables enteras,
porque ocupan mucho menos memoria. ¿Vale? Continuemos. Ya sabemos lo que son las variables y qué es programar en sí. Vamos a ver ese esquemita de ideas y de algoritmos. Bueno, un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Es decir, cualquier persona que vea un algoritmo lo va a entender si conoce el lenguaje de los algoritmos, que ahora veremos. Generalmente se representan con diagramas de flujo, que conectan bloques concretos de una manera determinada. Cada tipo de bloque en el esquema se identifica con una función concreta, para favorecer su comprensión. En general, los más utilizados son estos. El bloque redondo se utiliza para marcar el inicio o marcar el final del programa, en este caso del algoritmo. La entrada de datos, cuando, por ejemplo, el programa nos pida dime tu edad, lo vamos a hacer con ese bloque cuadrado con una diagonal, ¿vale? Con ese lado más extraño, con ese lado en diagonal. El bloque de proceso, por ejemplo, que sume dos números, va a ser un rectángulo. Y la salida de datos va a ser esa especie de paralelogramo que aparece ahí. Por su parte, cuando queramos ver una duda o plantear un condicional, lo vamos a hacer con una especie de rombo como el que aparece ahí. ¿Un rombo? Sí, es un rombo. ¿Vale? Esos son los 5 bloques básicos. ¿Y cómo se conectan? Con flechas. Es importante saber la dirección de la flecha porque nos va a decir la dirección de interpretación del algoritmo. Repaso. Inicio, final, el círculo. Entrada de datos, esa especie de cuadrado extraño. El proceso sería un trapezoide. ¿Sería una especie de trapezoides? Bueno, el proceso es un rectángulo, la salida de datos un paralelogramo y el condicional con esa especie de rombo alargado o de rombo achatado. Y los conectores, las flechas. ¿Vale? Todos los diagramas deben comenzar y terminar con el bloque circular para favorecer su interpretación. Es importante considerar en la preparación de los bloques y diagramas el uso de variables, al menos en un nivel práctico. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, el algoritmo que nos dice hola mundo. Bueno, pues inicia con un bloque de circular, finaliza con un bloque circular y en medio tenemos un paralelogramo que nos dice hola mundo. Como entendemos que el paralelogramo es la salida de datos del programa, la salida por pantalla de datos, en este caso los datos que muestra es esas dos palabras, hola y mundo. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo pide dos números al usuario y hace con ellos suma, resta, producto y cociente y los muestra esos resultados, ¿vale? Y aquí ya vamos a empezar a ver variables. Mirad, inicia y finaliza. Y aquí pide num a. No quiere decir que escribamos num a en la consola y el propio programa interprete ya que num a es algo. No. Num a, en este caso, es una variable. ¿Cómo sé yo que es una variable? Pues porque no parece otra cosa, ¿vale? Poco a poco ya veréis que num a, pues, o por no llamarle número 1 o a directamente. Consejo para cuando nombréis las variables, no utilicéis números, ¿vale? Que no sea num1 y num2. Mejor num a y num b, porque cuando vemos un número tendemos a fijar la atención sobre ese número y creer que es un valor instintivamente, aunque veamos luego que es una variable. No obstante, los números para contenidos más que para continentes. Entonces, pedimos aquí variables, ¿vale? En el bloque este extraño, ¿vale? Pedimos variables, pedimos la variable num a, la variable num b. Luego recordamos que el rectángulo era uno de proceso, ¿vale? En este caso, la variable sum es la suma, ¿vale? S más, de num a y num b. La variable res es la variable, bueno, el proceso este asigna a la variable res num a menos num b. El siguiente proceso asigna a la variable pro num a por num b. Y la variable coc asigna, bueno, y este proceso, mejor dicho, asigna a la variable coc num a entre num b. ¿Vale? Luego veremos en código que no es tal cual así, hay que poner un par de cosas más, pero bueno. Y lo último que hace es mostrar por pantalla la suma es sum, la resta es res, el producto es pro, el cociente es coc.
¿Por qué pongo el nombre de las variables entre esta especie de comillas? Bueno, para interpretar que es una variable, ¿vale? Siempre que en un algoritmo veamos un texto entre comillas, es una variable, ¿vale? Vamos con otro ejemplo más, y es un algoritmo que nos pregunta de qué color es el caballo blanco de Santiago. Ya lo diré, dependiendo de lo que hayamos respondido, si es blanco o cualquier otra cosa, nos va a decir que está bien o mal. Sabemos que empieza aquí y termina aquí abajo, y lo primero que nos dice es que saca por pantalla una pregunta, ¿vale? El paralelogramo era sacar por pantalla. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Y lo siguiente que hace es pedirnos la variable res. Y ahí escribiremos pues blanco, igual que antes poníamos 1, 2 en un A y en un B. Aquí pondremos pues blanco, que es la respuesta correcta, por si alguno no lo llegaba a conocer. Marrón, cuchara, lo que sea, ¿vale? Y luego, ¿qué hace? Se plantea una duda con el rombo, ¿vale? Bueno, realmente es un cuadrado girado. Bueno, con este bloque se plantea una duda. Se plantea si res es blanco. La respuesta que le hemos dado res es blanco, ¿vale? Fijaos que ahora lo que aparece entre comillas no es la variable, porque no es un bloque que muestre datos, sino es un bloque que analiza datos. Es un bloque de duda. Pues cuando estemos en un bloque de mostrar datos, lo que va entre comillas es la variable, y cuando estamos en un bloque de análisis o de procedimientos, lo que va entre comillas es texto, ¿vale? ¿Y por qué pongo dos iguales? Porque si os habéis fijado antes, cuando poníamos num... Lo voy a poner, que es una presentación. Cuando poníamos igual, lo que estábamos haciendo es asignar a la variable sum el contenido de num A más num B. ¿Vale? Un igual asigna, dos iguales comprueba. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si es verdadero? Que nos dice, enhorabuena, la respuesta es correcta y termina. ¿Qué pasa si no... Si la respuesta, si res no es blanco, que es falso, y nos dice, no, eso no es correcto, y termina, ¿vale? Creo que se ve bastante bien el gráfico este del condicional. Si res igual blanco, blanco entre comillas, porque es un texto, y está en un bloque de procedimiento o condicional, y ya pues nos muestra los mensajes de bien o incorrecto. Más adelante veremos cómo funcionan estos scripts, estos códigos, ¿vale? Pero ahora vamos a una parte importante, porque dentro de los algoritmos existen bucles, ¿vale? Bueno, los PC se suelen utilizar a menudo para automatizar tareas repetitivas. Repetir tareas idénticas o muy similares sin cometer errores es algo que a las máquinas se les da muy bien, y en cambio a las personas no. Como las iteraciones resultan tan habituales, los lenguajes de alto nivel proporcionan varias características en su lenguaje para hacerlas más sencillas. Es decir, los propios lenguajes que posteriormente veremos nos hacen muy fácil hacer estructuras repetitivas, ¿vale? Si por ejemplo estoy leyendo datos de una imagen tiene un ancho y un alto, y cada ancho y alto, cada puntito, cada píxel es un dato. Entonces no voy a poner leer píxel 1, leer píxel 2, leer píxel 3, no. Voy a hacer un bucle que me lea uno a uno tras otro, ¿vale? Por ejemplo, eso era un ejemplo. ¿Qué dos bucles importantes hay? Aunque hay muchos más, ¿vale? Aunque simplemente los dos más interesantes son el bucle while, que tiene este algoritmo de aquí. Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición. Es decir, mientras la condición tenga el valor true o verdadero. Las variables de control deben definirse antes del bucle y modificarse en el mismo. Es decir, que una de las operaciones dentro del propio bucle va a ser actualizar la variable. O al menos actualizar la variable que estamos comprobando que mientras se cumple. Cuando ya se deje de cumplir, esa condición que hemos puesto va a ser falsa y se finalizará el bucle y continuará el algoritmo por otro punto. Este es el bucle while, ¿vale? Mientras. Pero ahora vamos a ver el bucle for. Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces.
El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada repetición se suele llamar iteración. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer las tablas de multiplicar del 1 al 10, sé que el bucle se va a repetir 10 veces. ¿Cuándo actualizo yo la variable? Dentro del bucle. A cada pasito, si va de 1 en 1, pues a la variable le sumaré la anterior más 1, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la variable se inicializa antes del conteo, ¿vale? Por ejemplo, si la variable de conteo es i, antes de entrar al bucle, antes de entrar a la condición, yo le pondré i igual a 0, si es que empieza por 0. Y igual que antes, cuando esa condición se deje cumplir, la condición va a ser falsa y por tanto se va a terminar el bucle. Conforme vayamos viendo ejemplos, conforme vayáis haciendo más ejemplos, veréis que esto es bastante más fácil de entender cuando se hacen los propios ejemplos y cuando se tienen las ideas claras. Ahora simplemente estamos viendo que existen estas cosas. Otra cosa que existen son los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que proporciona una serie de instrucciones que permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, con el objetivo de que produzca diversas clases de datos. Python, Java, C++, PHP, Ruby, Basic son lenguajes de alto nivel, pensados para ser relativamente sencillos de leer y escribir para las personas, y fácil de leer y procesar para las máquinas. El hardware real, que está dentro de la CPU, no entiende ninguno de esos lenguajes de alto nivel. Entiende únicamente un lenguaje llamado lenguaje de máquina o código máquina. El código máquina es muy simple y francamente muy pesado de escribir, ya que está representado en su totalidad por solamente ceros y unos. Lo que la máquina entiende es que 0 es no pasa la electricidad y 1 es pasa la electricidad por el circuito. Alternando esos ceros y unos podemos manejar el funcionamiento de una máquina, porque simplemente es electricidad o no electricidad. Hasta aquí, lenguajes de alto nivel y código máquina. Son dos distinciones. Obviamente, nosotros lo que vamos a intentar aprender son los lenguajes de alto nivel. El lenguaje código máquina o el código máquina parece bastante sencillo a simple vista, dado que solamente contienen ceros y unos, pero su sintaxis es incluso más compleja y mucho más enrevesada que la de los lenguajes de alto nivel, razón por la cual muy pocos programadores escriben en código máquina. En vez de eso, se han creado varios programas traductores para permitir a los programadores escribir en lenguajes de alto nivel, y son esos traductores quienes convierten los programas a código máquina. Se suele llamar también el código ensamblador. Estos traductores de lenguajes de programación forman dos categorías generales: intérpretes y compiladores. Un intérprete lee el código fuente de los programas, tal y como ha sido escrito por el programador, lo analiza e interpreta sus instrucciones sobre la marcha. Un compilador necesita que le entreguen el programa completo en un fichero y luego ejecuta un proceso para traducir el código fuente de alto nivel a código máquina, tras lo cual coloca este código máquina resultante dentro de otro fichero para su ejecución posterior. ¿Vale? Es decir, los intérpretes, que son los que vamos a utilizar nosotros o los que generalmente se utilizan, son los que transforman nuestra idea a un script. ¿Vale? Esta idea pues la aprenderemos a escribir conociendo unos u otros lenguajes de programación: Python, C, Ruby, etc. Cuando el intérprete ya ha generado ese script, lo que hacen los compiladores es traducir ese script a código máquina. Y además de tener el script en un fichero, añade los ceros y unos, ese código, ese lenguaje máquina, para que un ordenador lo pueda ejecutar. Y la unión de ese fichero script y el fichero con unos y ceros es lo que nosotros entendemos como programa. Cuando queremos escribir un programa, usamos un editor de texto para escribir instrucciones de un lenguaje de alto nivel en un fichero que recibe el nombre de script. Por ejemplo, los scripts de Python tienen nombres que terminan en .py. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? El de antes, el que nos escribía hola mundo, pues en Python simplemente es print hola mundo, ¿vale? Esto es en el intérprete.
Ya veis que es bastante sencillo, prácticamente es solamente una línea de código. Mirad, el de pedir dos números y hacer la suma, resta, producto y cociente y mostrarlos es muy sencillo porque primero a num a le asigno el integer, el entero, de un input. Ese input yo lo pido con inserta el número a, ¿vale? Y al número b lo mismo. El número b lo asigno, recordad que con un igual asigno, con dos compruebo, el integer, el entero, de un input. Ese input lo pregunto con inserta el número b. La suma a la variable sum en mayúsculas le asigno num a más num b. A la variable res, num a menos num b, etc. Y luego lo que hago es un print, ¿vale? Si os habéis fijado, print en Python y en casi todos los lenguajes de programación lo que hace es sacar por pantalla un mensaje. Print, la suma es sum, la resta es res, ¿vale? Ya veis que aquí utilizo el nombre de las variables. No escribo suma o no pongo num a más num b, aunque podría realmente, ¿vale? Si de momento no se entiende, esto es simplemente un ejemplo. Y vamos con el que nos preguntaba de qué color es el caballo de blanco de Santiago. Aquí no le pongo que sea str, que sea un string, porque directamente lo que primero piensa es que sea un string, así que ahorro tiempo de computación. A la variable res le asigno un input. Ese input lo pido con la frase ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Y pregunto, ¿vale? Ahí inserto res y aquí compruebo si if res igual blanco, si han escrito blanco con la primera con mayúscula, ¿vale? Lo que escribe es print, enhorabuena, la respuesta es correcta, ¿vale? Primero, veis que aquí hay un espacio, ese espacio se llama indentación. En Python es importante porque es lo que va a caer debajo del if, ¿vale? Lo que está dentro del condicional verdadero. El if lo primero que hace es ponerte el condicional verdadero. Y cuando no sea verdadero, cuando no se cumpla esta condición, tendremos que poner un else, ¿vale? Si se cumple y si no, print no, esa no es la respuesta. Que nos diga, pues eso, que no es la respuesta, ¿vale? Si no se entiende, no pasa nada, es simplemente que veáis que esto es lo que hace el intérprete. Escribimos con un lenguaje, en este caso Python, las órdenes que hemos visto en un algoritmo, ¿vale? Esto es el bloque ese con la diagonal superior, ¿vale? El bloque con rombo, el paralelogramo que nos decía la respuesta es correcta, la ramita del falso y el bloque paralelogramo con el otro mensaje, ¿vale? Si contáis más o menos salen los mismos bloques. Bueno, vamos con un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona un ejemplo y cómo funciona, ¿vale? La posada de un videojuego. Bueno, en los videojuegos de aventura, cuando el jugador llega a una posada y habla con el personaje del posadero, este le pregunta si quiere pasar la noche en una de sus camas a un cierto coste. Si decide quedarse, el posadero comprueba que tiene suficiente dinero y, si lo tiene, le deja quedarse y el jugador recupera su vida. Si decide no quedarse o no tiene suficiente dinero, el posadero le desea un buen viaje. Mantenemos esto en mente y vamos a ver primero el algoritmo. A ver. Aquí está. Este es el algoritmo completo. Voy a acercarme para verlo con más calidad, ¿vale? O más cercano. Bueno, ¿cómo empezaban todos los algoritmos? Con el inicio, ¿vale? Voy a acercarme más. Y lo primero que hace es preguntarme, hola, pasar la noche cuesta 10G, 10 de oro, ¿vale? Y aquí me lee la respuesta que yo le he llamado a esa variable res. ¿Vale? Porque me está pidiendo. Este bloque era el de pedir. ¿Vale? Ahora comprueba, ver, si ha dicho que sí, ¿vale? Va a hacer una cosa. Y si he dicho que no, buen viaje. A ver, lo voy a centrar un poquitín más. Bueno, ahí está el final, ¿vale? Después del buen viaje está el final. Vale, vamos a ver qué hace. Si decía que sí, yes, ¿vale? En Y, primero comprueba res igual, Y. Si es Y, va a hacer una cosa. Y si no, falso, buen viaje. Cuando es verdadero, cuando sí que dice que se quiere quedar, hace otra comprobación. Comprueba que el dinero, gold, es mayor o igual que 10. Si no es mayor o igual que 10, falso,
te dice no tienes dinero y te desea un buen viaje. Recordad, los paralelogramos muestran mensajes. Los rombos o cuadrados girados comprueban. Vale, ¿qué pasa si sí que tiene los 10 de dineros? Vale, pues lo primero que hace es quitárselo, ¿vale? El dinero se asigna como el dinero menos 10, ¿vale? Esto es una actualización de variable. Se suele utilizar muchísimo, muchísimo, incluso para las cuentas, ¿vale? Con el bucle for ese que hemos comentado antes, se suele utilizar muchísimo, ¿vale? Así que tengo bloque de proceso, bloque rectangular, y ahora lo que hago es curo al personaje, un proceso que lo cure, aquí lo he simulado, ¿vale? Y cuando ya lo ha curado, ya ha hecho los procesos de quitarle los dineros y curar al personaje, te dice buen viaje, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho antes, lo que hemos visto que hace realmente un videojuego cuando ya casa una posada. Vamos a verlo en un script, ¿vale? Yo ya lo tengo programado, ¿vale? Ya lo he preparado antes. He inicializado el dinero, ¿vale? Eso no estaba en el algoritmo, pero bueno, lo tengo aquí para que, bueno, pues para que llegue el jugador con algo de dinero a la posada, ¿vale? Primero, pregunto, print, hola, pasar la noche cuesta 10G. Y ahora le pregunto con yes o no si quiere pasar la noche. ¿Eso qué es? Que a la variable res le asigno con un igual un input, ¿vale? Y ahora hace el primer condicional, hace la primera comprobación. Si res es y, ¿vale? Se va a quedar, ¿vale? O se va a quedar, o al menos lo comprueba. Comprueba que se puede quedar, o que quiere quedarse, mejor dicho. Si no se queda, if, ¿vale? Aquí faltaría un else, aunque no lo he escrito para ahorrar tiempo de máquina. Buen viaje. Vale, si dice que se queda, pero el dinero es mayor o igual que 10, entonces le resta el dinero y te dice, vale, tu cama está preparada y lo cura, ¿vale? Si el dinero es mayor o igual que 10, se lo resta y le cura. Si no es mayor o igual que 10, ¿vale? Ya veis que aquí se ve un poquitín, pero debajo del if cae este else, ¿vale? Debajo de este if cae este else, te dice, no tienes suficiente dinero y va al buen viaje, ¿vale? Si os fijáis, este if no termina en un else porque este else de aquí del otro if, valga la redundancia, va a terminar en el mismo sitio. Entonces, si yo aquí pusiera un else, cuando este else terminara, no iría a este print. Es difícil de entender, al menos en un primer estado, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Si yo le doy a run, ¿vale? Me pregunta, hola, pasar la noche cuesta 10G. Voy a pasar primero la noche, ¿vale? Yes. Ok, tu cama está preparada, buen viaje. Bien, era lo que nos esperábamos. Hola, pasar la noche cuesta 10G. Le digo que no. Buen viaje, ¿vale? Directamente me manda aquí. Ahora voy a pensar que tengo, en vez de 10, o sea, en vez de 15, 5. Run. Hola, pasar la noche cuesta 10G. Vale, quiero quedarme. No tiene suficiente dinero. Buen viaje. ¿Vale? Ya veis qué pasa. Hemos intentado pasar por todos los estados del código. Si no se entiende ahora, no pasa nada. Esto es simplemente de introducción. Que veáis que tengo un intérprete, en este caso es un intérprete online, ¿vale? Y un compilador o ejecutor del programa. Que aquí pues lo ejecuta, ¿vale? Lo runea, que se suele decir también. Mal dicho, pero se suele decir también, ¿vale? Entonces, a ver si... Vale. Esto es lo que hemos hecho. Esto es simplemente iniciación. Si no ha quedado algún concepto claro, os invito a que repaséis el vídeo y que, sobre todo, sigáis investigando qué es la programación por vuestra cuenta. Esto es simplemente una iniciación. Con estos datos, pues ya estáis más predispuestos para comenzar la verdadera formación en programación, que empieza desde luego conociendo un lenguaje. El que yo os he puesto de ejemplo y que es bastante bueno para comenzar es Python, pero hay un montón. Elegid el que se adecue para vosotros y comenzar a estudiar este tema, este mundo, porque tiene mucha salida. Mucho ánimo.